Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al doctor José Jalabe y al doctor Enrique Wolpert por la invitación y agradezco a ustedes su atención y la oportunidad de conversar con ustedes un tema que creo que es importante en los momentos en los que estamos viviendo y tiene que ver con la innovación y el impacto que la innovación puede tener en el sistema de salud. Y cuando hablamos de innovación, podemos sacar las listas de diversas publicaciones de revistas científicas, de revistas de negocios, y cada fuente consultada tiene una lista distinta de cuáles son las innovaciones que van a tener más impacto. Yo aquí traigo una lista simple de lo que de manera consistente parecieran ser los temas que van a tener más impacto en los próximos años. Entonces, estamos hablando de la secuenciación de nueva generación. Escucharemos posteriormente a la doctora Raquel Gerson hablar de cómo se utiliza este tema en diagnóstico. Lo vimos ahora durante la pandemia con las técnicas de CRISPR. Estamos hablando también de dispositivos impresos que van a tener un costo mucho más bajo y que van a poder personalizarse para los pacientes. De la inmunoterapia, hemos visto en años muy recientes cómo el tratamiento del cáncer se ha revolucionado con la inmunoterapia. Y recientemente también hemos escuchado muchos temas de inteligencia artificial y cómo mejora diagnósticos, por ejemplo, la toma de decisiones. Algo que durante estos meses ha sido importante es el uso de monitoreos a gran escala. Por ejemplo, los oxímetros, vimos que en casa ya se volvió tan frecuente como un termómetro y esta es una tendencia que continuará. Y aquellos que puedan estar monitoreando en tiempo real, pues nos van a dar información muy valiosa en el corto plazo. La realidad virtual es una herramienta importante que vamos a ver en enseñanza, por ejemplo, pero también con pacientes para lograr cambios de comportamiento. Y finalmente, el tema al que me quiero concentrar el día de hoy, que es la telemedicina. Y esto, ¿cómo va a modificar el acceso a los pacientes? Entonces, cuando vemos esta lista o la lista, lo que ustedes le quisieran agregar de innovación, creo que hay que hacer una reflexión, porque todo esto tiene una implicación y un costo. Entonces, los beneficios que tenemos y el impacto que tenemos del uso de tecnología, ¿en realidad le está dando mayor acceso a los pacientes o es una limitante y se está dando solo en un subgrupo de pacientes? Entonces, ¿esto está contribuyendo a mejorar la equidad en el acceso o no? Creo que ese es un cuestionamiento que nos tendríamos que hacer. La experiencia que les voy a mostrar habla de permitir mayor acceso y creo que esta es una herramienta útil en ese sentido. Si nos concentramos en las innovaciones tecnológicas que se dieron en la pandemia ahora por COVID-19, pues el universo es grande. Podemos hablar de aquellas redes sociales que ayudaron a transmitir información a través de mensajería, también fake news, pero también información muy valiosa que llegó rápidamente a diferentes comunidades. Hablamos de el uso de dispositivos, hablamos de visión artificial, pero quisiera que se concentraran en esta última parte, que es la telemedicina, y cómo el uso de dispositivos que están muy fácilmente disponibles para la mayoría de la población, como son las apps en los teléfonos inteligentes, ha favorecido esta interacción. Entonces, hablando específicamente de COVID, el tema de telemedicina es una herramienta que en sí misma ha llegado a muchas poblaciones precisamente por la posibilidad de acceder a través de teléfonos inteligentes. Antes de hablar ya en concreto del modelo de atención, quisiera hacer otra reflexión. Y este tema de telemedicina no es un tema que inició con la pandemia. Este es un tema que ya venía ascendiendo su uso desde hace ya varios años. En esta gráfica son datos de Estados Unidos, yo no encontré datos en México, pero en el periodo del 2012 al 17, el incremento en el uso fue exponencial. Se incrementó en 1.202%. Entonces, no es una moda, no es una tendencia nueva, es algo que ya venía de manera sostenida incrementándose. Y si fijan para qué cosas los pacientes están de acuerdo en usarlo, es
consultas de seguimiento, el 62% de los pacientes se sintieron cómodos utilizando la telemedicina, un poco menos para la evaluación inicial, 43%, salud mental todavía un poco menos, aunque sí creo que con la pandemia esto cambió, y urgencias y emergencias, por lo menos las llamadas iniciales, aunque su uso es todavía bajo, alrededor del 25%. Entonces, el uso de telemedicina no es nuevo, sí creo que la pandemia lo catalizó, pero esta es una tendencia sostenida que ya se venía presentando. Y no hay que olvidar que sí hay barreras al uso de telemedicina y estas innovaciones tecnológicas por parte de los pacientes, pues el costo de tener un teléfono inteligente, una computadora, acceso a Internet, los problemas tecnológicos que se presentan con el uso de todas estas tecnologías, que si hay red, que si no hay red, y sobre todo en pacientes pediátricos y geriátricos, la aceptación que sobre todo los cuidadores primarios tienen de esta tecnología. Entonces, esa es una barrera que hay que tomar en cuenta y que nosotros sí evidenciamos al principio cuando empezamos a diseñar el modelo de atención. Y por otro lado, desde la perspectiva del sistema de salud y de los propios médicos que utilizarán este servicio, pues hay que cuestionar el costo-efectividad de los modelos, recordando que esta es una tecnología, es una herramienta que debe de usarse dentro de un modelo de atención. Entonces, si este modelo de atención es costo efectivo con estas herramientas, creo que es positivo. ¿Cómo se da la relación médico-paciente en estas circunstancias? ¿Cómo se llevan los registros clínicos con toda la privacidad de la información que debe de ser? ¿Y cuál es el modelo de ingresos para los hospitales y para los médicos? Entonces, si esto no está claro y no está resuelto, esto se puede convertir en una barrera para el uso. No sé si ustedes recuerdan que el Centro Médico ABC tiene una población de vecinos afiliados en la zona, una población de bajos recursos, alrededor de 5,000 pacientes que atendemos de manera cotidiana. Entonces, esta era una preocupación muy importante, cómo acercarnos a nuestros pacientes, a quienes les damos atención primaria sobre todo, y luego el resto de los pacientes que venían al ABC. Entonces, cómo seguir acompañando a estas poblaciones y asegurar la continuidad de la atención. También proteger al personal, no sobreexponiéndolos a pacientes infectados. Y finalmente nos interesaba utilizar esta herramienta con fines de investigación epidemiológicos, entender cómo lo recibían los pacientes y el mercado en general. Con estas premisas buscamos en México qué plataformas existían, encontramos una empresa mexicana de Monterrey, la empresa Sherpa, y en conjunto con ellos en un proceso de codiseño con expertos en tecnología, con médicos especialistas, infectólogos, neumólogos, otorrinos, internistas, y con epidemiólogos desarrollamos esta herramienta tecnológica. Y desarrollamos un modelo de atención que se basa en las premisas de lo que se conoce como forward triage, o cribado anticipado, en donde garantizábamos que los casos leves se podían quedar en casa y que una vez que identificábamos a pacientes que requerían una atención presencial, los referíamos al hospital. Inicialmente los referíamos al Hospital ABC, conforme fuimos expandiendo el servicio, acabamos atendiendo pacientes en el norte y en el sur del país, entonces los ayudábamos a identificar cuál era el hospital más cercano que los pudiera atender y evidentemente cuando ya requerían una hospitalización urgente, tratábamos de acercar los recursos que hubiera disponibles cercanamente. Hubo momentos difíciles y bueno, afortunadamente este es un momento diferente de la pandemia donde acercarlos a las necesidades hospitalarias es más sencillo. Y el otro descubrimiento que hicimos también muy temprano en la pandemia es que cuando identificamos al paciente y a sus contactos y empezábamos a registrar a los contactos y a contactar a los contactos desde el principio en ese periodo presintomático, en realidad estábamos contribuyendo a prevenir la cadena de transmisión. Entonces fue una ventaja adicional que no habíamos identificado al principio, pero que conforme fuimos aprendiendo nos dimos cuenta que ese era un gran valor de esta plataforma. El modelo se basa en médicos de primer contacto y una supervisión que ahorita explicaré en un mayor detalle, pero estos médicos de primer contacto hacen llamadas telefónicas todos los días, identifican el estado de salud en general, cualquier síntoma o signo de alarma, hay un médico responsable que interviene inmediatamente, pero algo que también nos dimos cuenta que fue muy importante, sobre todo al principio, es que
acompañamos al paciente en momentos de gran incertidumbre, donde todavía no se tenía un conocimiento muy claro, el estar acompañando al paciente aportó un valor importante. Y finalmente, el modelo se continuó fortaleciendo a través del apoyo de los propios médicos del Centro Médico ABC, que a través de observaciones, el desarrollo de protocolos de atención nos permitió fortalecer este tema. Entonces, el modelo de atención, de una manera muy sencilla, es un médico que supervisa, un médico especialista con experiencia clínica, supervisa a un grupo hasta 10 médicos de primer contacto por cada médico especialista, y estos médicos de primer contacto, que son en su mayoría pasantes en servicio social y algunos médicos internos de pregrado, después de un proceso riguroso de capacitación, son quienes contactan a los pacientes en casa. Aproximadamente un pasante puede atender entre 10 y 12 pacientes en un día. Entonces, es un modelo escalable en donde estás aprovechando los recursos de la mejor manera con un médico especialista supervisando cada núcleo del proceso. Y estos colaboradores de primer contacto son voluntarios, son médicos que al principio pues, se cortó su proceso de servicio social, se fueron a casa y con mucho gusto empezaron a apoyarnos. Hoy estamos muy agradecidos con las universidades. La composición de las universidades que nos han apoyado ha cambiado. La que está vigente en este momento es la que ustedes ven en la pantalla. Y los médicos voluntarios han aprendido, entonces esto también tiene un valor académico, y han desarrollado y expresado por ellos mismos esta relación médico-paciente que para ellos en el proceso de aprendizaje en el servicio social es de las cosas más valiosas. Entonces, es una experiencia formativa y además están contribuyendo de manera importante durante este periodo de crisis. En este modelo, al día 6 de julio de este año, empezamos en abril del 2020 y el 6 de julio del 2021, llevamos más de 6,000 pacientes atendidos en esta plataforma, pacientes que se han registrado y de los cuales que sí resultaron COVID positivos, se han recuperado más de 3,000. Entonces, esa es la proporción de pacientes que hemos seguido COVID positivo. Adicionalmente, 2,800 pacientes, un poco más, no tuvieron COVID o fueron contactos y de cualquier manera orientamos el diagnóstico. En algunos casos no había ninguna patología, solo algo de ansiedad. En otros casos encontramos otras patologías, algunas graves que requirieron atención de otra forma. Y lo que logramos a través de este modelo, sobre todo preventivo, es que ocuparan recursos del sistema de salud que pues en varios momentos, como ustedes saben, han estado muy saturados. Aquí pueden ver la curva de atención, como esta es la curva que habla solamente de este año, del 1 de enero al 6 de julio, como venimos de un pico epidémico importante, como ha estado bajando, aunque aquí se ve ligeramente un incremento nuevamente. Y la verdad es que la mortalidad ha sido muy baja, solo 144 casos de estos 3,000 atendidos, es por abajo de 0.5%. Entonces, este es un modelo que ha tenido buenos resultados clínicos, buenos resultados en la satisfacción de los pacientes y que en el proceso de enseñanza de los médicos pasantes e internos también ha tenido logros importantes. Algo que fue muy importante desde el principio para nosotros en el modelo de atención era poder identificar el riesgo para asegurar que referíamos a los pacientes de manera oportuna. Y empezaron a surgir algunas publicaciones en la literatura en donde se pudo identificar que ser hombre, tener más de 60 años, algunas comorbilidades, el sobrepeso, la obesidad, por ejemplo, y algunas otras manifestaciones, por ejemplo, las radiológicas, eran factores de mal pronóstico. Entonces, en el diseño del modelo y en la capacitación de los médicos, fue un protocolo que implementamos para identificar tempranamente estos casos. Entonces, los criterios de atención presencial que teníamos originalmente basado en lo que estaba reportado fue la fiebre prolongada, la tos prolongada, cuando había incremento en la disnea y cuando había incremento en el malestar general. Eso era un signo de alarma que nos decía que el paciente necesitaba tener una atención presencial. Y a veces ya no era posible, por el tema de saturación,
tener esa primera consulta presencial, y cuando veíamos una saturación por abajo del 90% o datos francos de neumonía, pues entonces ya los referíamos rápidamente a un servicio de urgencias para su hospitalización. Con todo esto sí nos quedamos con la inquietud de validar esta información para nuestra población. Entonces lo que les estoy mostrando ahora son los resultados de esta validación, en donde en nuestra población determinamos cuáles eran las características demográficas, los síntomas y los signos que para nosotros validaban lo que estaba reportado en la literatura, o lo confirmaban o lo cambiaban, y que nos permitieran entonces con mayor certeza evaluar el riesgo de progresión de la enfermedad. Entonces nosotros de manera retrospectiva evaluamos los resultados de 1.642 pacientes, y lo que identificamos es que el 7.3% progresaban a una enfermedad más grave. Entonces, lo que nosotros identificamos es que la edad mayor a 60 años sí era un factor de riesgo, no el sexo. El sexo masculino al inicio, cuando no corregimos por edad, sí parecía mayor, pero en realidad no lo fue así. La obesidad y la diabetes sí se confirmaron con factores de riesgos importantes, y bueno, pues ustedes saben el predominio de esto en nuestra población. Y cuando hablamos de signos y síntomas iniciales, en nuestra población lo que se evidenció como el factor de riesgo más importante es la fiebre. Entonces, cuando nosotros identificamos fiebre, la posibilidad o el riesgo de progresión de la enfermedad a algo más grave, pues es superior al 20%, entonces es 21.8%. Entonces, para nosotros confirmó lo que estaba en la literatura, pero sí concentró nuestros esfuerzos en validar de manera muy importante la correcta toma de la temperatura en casa, por ejemplo. Entonces, sí capacitamos al cuidador primario y al enfermo para que esto se realizara con la frecuencia y de la manera correcta. En segundo lugar, nosotros encontramos que la tos persistente, la fatiga y malestar general, y junto con mialgias y artralgias eran sintomatología importante, y no todos los pacientes tenían oxímetro en casa, pero cuando la saturación disminuyó por abajo del 93%, también era un signo de mal pronóstico. Entonces, ahora sí nos sentimos mucho más tranquilos que en nuestra propia población hemos validado esta información, y nuestro modelo de atención de telemedicina pues se ha enriquecido con esta información para asegurar que actuamos de manera oportuna. En conclusión, cuando estamos hablando de innovación en medicina y haciéndonos los cuestionamientos que platicamos al principio, el costo, el acceso, y si verdaderamente traía un beneficio, hoy podemos concluir que la atención por telemedicina para la patología COVID-19 es atención segura y oportuna, sí está brindando un beneficio. Algo que no comenté es que también tomamos la decisión en el Centro Médico ABC que este es un servicio gratuito. Entonces, en este sentido, el acceso es libre. Entonces, también esta tecnología está permitiendo el acceso a poblaciones de cualquier nivel socioeconómico y cualquier localización geográfica al modelo. Entonces, sí contribuye a un tema de acceso. Y las barreras de tecnología las fuimos abordando tempranamente y acompañando a los pacientes para que lo pudieran solucionar. Sí, entonces la tecnología contribuyó a que estos pacientes se sintieran acompañados, y en muchos casos fuimos su único acceso a cualquier servicio de salud. La supervisión clínica del modelo es muy importante precisamente porque está construida con voluntarios. Entonces, tener estas figuras con experiencia y colmillo clínico pues tiene todavía más relevancia. Y finalmente este modelo es replicable, que es parte de la misión del Centro Médico ABC, compartir modelos para que se puedan utilizar en otros sectores de la población. Entonces, este modelo está disponible, lo podemos compartir con quien lo necesite. Y el otro tema es que es escalable. Entonces, este modelo puede llegar a una gran proporción de la población de una manera bastante costo eficiente. Entonces, y finalmente, esto que hemos aprendido nos será útil para replicarlo en otras patologías en el futuro. Entonces, bueno, creemos que esta innovación sí tiene un impacto y seguiremos monitoreando a los pacientes a lo largo de la pandemia.